confianza, así que nos da gusto poder compartir y poder participar con nuestros talentos, con aquellas capacidades que el Señor nos ha dado, y que el Señor nos ayude a crecer mientras lo hacemos, ¿verdad? Le damos gracias al Señor porque Él nos permite compartir de esta manera. Si puedo preguntarles, hermanos, ¿ustedes siguen el ejemplo de alguien o ustedes no imitan ejemplos? Se quedaron pensando esta vez, porque siempre me responden rapidísimo. Pero ustedes no se dan cuenta, pero ustedes constantemente están siguiendo ejemplos. Todos estamos siguiendo ejemplos constantemente. Bien, Leonardo vino hoy por primera vez aquí. Entonces, él está mirando alrededor a ver qué hacemos nosotros. Para no desentonar, porque es lo que uno hace la primera vez que viene a un lugar. Si es así, todos lo hacemos. Y entonces, más o menos, imitamos la conducta, el desempeño de los otros y lo seguimos así. Cada uno de ustedes tiene un acento en su hablar. Los mexicanos son bien padres, las colombianas son súper chéveres. Y cada uno con su acento. ¿Saben por qué ustedes tienen ese acento? Porque cuando ustedes aprendieron a hablar, ustedes imitaron el acento de aquellos a quienes escuchaban. ¿Saben? Josiah el acento que va a tener ni sabe, pobrecito. Una mezcla. Pero todos estamos constantemente imitando. Seguimos ejemplos. Ahora, si vamos a hablar de ejemplos, hagamos la aclaración de que existen buenos ejemplos y existen malos ejemplos. Quiero ponerle un ejemplo de esto. No me lo tomen a mal, ¿verdad? Pero muchas de mis ilustraciones tienen que ver con el fútbol, con el soccer, porque soy admirador de ese deporte. Y, por ejemplo, en el fútbol uno encuentra buenos ejemplos. Uno de los mejores jugadores de fútbol de la historia fue llamado por su sobrenombre Pelé. Edson Arantes do Nascimento, un brasilero. Pelé. Si no escucharon hablar de Pelé, ustedes no saben nada de fútbol. Ya no juega, ya pasó su época, pero fue un gran jugador. Pero no solamente fue un gran jugador en la cancha, sino que luego su vida mostró el respaldo de valores en su vida. Él llegó a poder beneficiar a su comunidad con su comportamiento y con lo que hacía. Por otro lado, otro de los mejores jugadores de fútbol del mundo se llamó Diego Armando Maradona. Y ya saben de dónde era, ¿verdad? Argentino. No entremos en rivalidades. Pero Diego, viniendo de una cuna muy humilde, viniendo de una condición muy humilde, no supo conservar los mismos valores. Fue un gran jugador en la cancha. De hecho, uno de sus goles más famosos se lo hizo en Inglaterra y con la mano. Pero fuera de la cancha no representó valores que fueran dignos de imitar. Y ustedes saben, esas personas que adquieren tanta visibilidad como en el fútbol, muchas veces los jóvenes los toman como ejemplo, y Maradona no resultó ser un buen ejemplo por su comportamiento, por las cosas en las que se vio involucrado. Entonces, lo pongo como ejemplo para decir que todos nosotros tenemos buenos y malos ejemplos, y necesitamos elegir cuáles son los buenos y los malos ejemplos que vamos a seguir. Entonces, yo hoy quiero poner delante de ustedes lo que el apóstol Pablo escribió en cuanto a algunos malos y algún buen ejemplo que él presenta, para que nosotros
imitemos y para que nosotros aceptemos la advertencia. Esto es una advertencia. ¿Se acuerdan cuando vine ante ustedes con el cartelito que decía warning y que cuidado con resbalarse? Bueno, se trata de eso. Esto es una advertencia. Necesitamos prestar atención a la advertencia que la palabra de Dios nos da para no caer en errores. Entonces, en primer lugar, les quiero presentar los malos ejemplos. ¿Podemos empezar así? Esto lo vamos a ver en la carta a los Filipenses. Ustedes recuerdan que hemos estado recorriendo la carta a los Filipenses y en este caso estamos llegando al capítulo 3 de Filipenses. Filipenses capítulo 3, y para empezar quiero ser fiel a lo que el apóstol Pablo está presentando, y entonces les quiero leer el versículo 1, Filipenses 3, 1. En Filipenses 3:1 Pablo dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Ustedes recuerdan que hemos hablado de este énfasis que Pablo pone en el gozo, en la alegría a lo largo de su carta. Mencionamos que en una carta de 4 capítulos, 19 veces hace referencia al gozo o al regocijo, a alegrarse. Y acá les está diciendo lo mismo. Empieza esta nueva porción diciéndole esto: hermanos, alégrense. Pero cuidado, no es alégrense solamente por las cosas que pasan. Alégrense en el Señor. Gozaos en el Señor. Como nosotros recién cantábamos, en ti se regocijan los que aman tu nombre. Nos alegramos en el Señor. Y quería resaltarles esto porque generalmente nosotros no decidimos alegrarnos. Generalmente a nosotros nos alegra la visita de alguien a que no veíamos hace tiempo y que le amamos. Nos alegra un aumento en el salario. Ustedes saben esas cosas que nos alegran. Nos alegra si gana Uruguay al soccer, esas cosas que pasan. ¿Ustedes no? Bueno, no importa. Pero generalmente son las circunstancias las que determinan nuestro ánimo. Los cristianos tenemos la habilidad de decidir. Y por eso Pablo le da la orden a discípulos de Cristo, a la iglesia, le da la orden: oigan muchachos, alégrense en el Señor. Tomen la decisión. No te quedes simplemente siendo dominado por las circunstancias, sino alégrate en el Señor. Toma la decisión de alegrarte. Entonces, no importa qué es lo que esté pasando en el día, los hijos de Dios podemos alegrarnos en el Señor. Y el apóstol Pablo se dispone a escribirle a los filipenses algunas cosas de las que él ya les había hablado. Y va a insistir y le dice: a ustedes no les va a ser pesado, no les va a ser molesto que yo les repita. Y yo pienso que es necesario para el bien de ustedes. Entonces Pablo les va a traer esta advertencia, que empieza aquí en Filipenses 3:2. El versículo 2 les dice: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Muy bien. Alguien que lea descuidadamente la palabra, la próxima vez que ande caminando por su barrio, va a mirar a dónde están los perros de los vecinos para evitarlo. No es eso a lo que se refiere el apóstol Pablo. No era eso los perros. Él está usando 3 diferentes frases para referirse a las mismas personas. Los perros, los malos obreros y los mutiladores del cuerpo eran los mismos. ¿Quiénes eran en el tiempo de Pablo? Eran personas que venían a enseñar a la iglesia. Eran predicadores, maestros, que venían a enseñar, y ellos traían la enseñanza de que está bien, ustedes creyeron en Jesús como el Salvador, los felicitamos, pero si ustedes creyeron en Jesús como el Salvador, van a tener que cumplir con toda la ley judía, empezando por la circuncisión.
Y ahí decían, bueno, a ver señores, hagan una fila, van a pasar aquí circuncisión. Ellos enseñaban que la salvación dependía de que las personas cumplieran con la ley judía, incluyendo la circuncisión. Por eso lo llaman los mutiladores del cuerpo. Entonces el apóstol Pablo les manda a los discípulos, y en este caso también a nosotros, nos manda una advertencia diciendo, hermanos, cuidado, guárdense, tengan cuidado con estos malos maestros, estos malos predicadores que pueden enseñarles algo que no corresponde. Tenemos que cuidar qué es lo que nosotros aprendemos y qué es lo que nosotros escuchamos. Hermanos, en esta época nosotros tenemos acceso más que nunca a la mayor biblioteca que haya existido en toda la historia de la humanidad. La tenemos en la internet. Y no es solo biblioteca para leer, sino que podemos escuchar, que podemos mirar. Y casi todos nosotros hemos escuchado alguna vez alguna prédica en YouTube, por ejemplo. O ustedes no han encontrado. Si no han encontrado, hay algunas muy buenas. Pero tenemos que tener cuidado. Así como los filipenses tenían que ser cuidadosos de no escuchar lo que les podía hacer mal para su alma, lo que podía torcerles del buen camino, nosotros también, hermanos, cuidado con lo que escuchamos. Cuidado con los maestros que andan por ahí. No todo el que aparezca por allí sosteniendo una Biblia les va a enseñar de acuerdo a la voluntad de Dios. Y hermanos, yo me expongo a mí mismo aquí. En la palabra del Señor nos habla de unos cristianos a los que Pablo visitó en la ciudad de Berea, que ellos escuchaban a Pablo y a los demás que lo acompañaban a enseñar la palabra, y luego que escuchaban lo que ellos enseñaban, volvían a casa y iban a la Biblia. Y trataban de comprobar si lo que los otros estaban diciendo era cierto o no. Yo les quiero animar a que ustedes hagan lo mismo, aún conmigo. No me dejen errar. Necesitamos ser celosos de lo que escuchamos. Necesitamos evitar los malos ejemplos. Voy a saltar un poco en los versículos de Filipenses y voy a ir hasta el versículo 18 y 19, donde Pablo va a enfatizar otra vez esta exhortación a cuidarse. Versículos 18 y 19 de Filipenses 3 dice: porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Miren cómo está exhortando Pablo y hablando de maestros. Muchos, ya les dije antes y se lo digo llorando, dice, son enemigos de la cruz de Cristo. Y está hablando de supuestos maestros que no traen una enseñanza que edifica el alma, sino que procuran cambiar el verdadero evangelio. Hermanos, cuidado. Cualquiera que les dirija en un sentido en el que muestre que la salvación depende de cualquier cosa menos de Jesús, no lo sigan. No hay salvación en ninguna iglesia, en ninguna denominación, en ningún maestro. Hay salvación solamente en Cristo Jesús. No hay otro Salvador. Y tenemos que empezar por asegurarnos de eso y evitar todo otro tipo de enseñanza que nos puede sacar de eso. Cualquiera que enseñe una cosa diferente es enemigo de la cruz de Cristo. Y hay personas, y ustedes saben esto, hay gente que no viene a la iglesia por el mal ejemplo de algunos falsos maestros, cuyo Dios es el vientre
Y dice cuyo final va a ser la perdición. O sea, ni siquiera son salvos, cuya gloria es su vergüenza y solo piensan en lo terrenal. Nosotros necesitamos ser cuidadosos en cuanto a lo que escuchamos. Necesitamos aprender a seguir buenos ejemplos. Entonces, de ese lado vemos los malos ejemplos. Pero vamos a considerar, por otra parte, los buenos ejemplos. Sí hay buenos ejemplos y tenemos que aprender a seguirlos, a escucharlos, a imitarlos. Lo que les voy a leer está en Filipenses, capítulo 3, versículo 3. Allí es donde Pablo va a empezar a hablar de los buenos ejemplos y habla de nosotros. Y fíjense cómo lo dice. Dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Y yo les pido que presten atención a esto. Pablo, para empezar, dice, nosotros somos la circuncisión, porque se está poniendo en contraste con esos otros maestros que querían enfatizar la circuncisión en la carne como una vía para ser salvados. Pablo dice, la verdadera circuncisión, los que están verdaderamente en el pueblo de Dios, los verdaderos hijos de Dios, somos nosotros. ¿Y quiénes nosotros? Los que servimos a Dios en espíritu. ¿Les suena esto? Cuando Jesús tuvo aquella conversación con la mujer samaritana sacó a la luz una discrepancia que tenían los samaritanos y los judíos, y ella le dijo, sí, porque los judíos dicen que hay que adorar en Jerusalén y nosotros decimos que hay que adorar aquí, y Jesús le dijo, el momento llega y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre como en espíritu y en verdad, porque el Padre tales adoradores busca que le adoren. Y aquí está Pablo diciendo, los que verdaderamente andan en el camino de Dios son aquellos que sirven a Dios en espíritu, que viven sus vidas dedicadas al servicio de Dios, sirviéndole en espíritu y gloriándose en Cristo Jesús. O sea, poniendo a Jesús como el máximo valor, como el único Salvador que tenemos. Y luego dice esta frase que para nosotros tiene que ser importante. Dice, no teniendo confianza en la carne. No teniendo confianza en la carne. Ustedes van a encontrar en el Nuevo Testamento, en los escritos de Pablo, él habla mucho, por ejemplo, en la carta de los Romanos, de la diferencia entre vivir en la carne y vivir en el espíritu. ¿Verdad? Y nosotros siempre tenemos que ser cuidadosos de no dejarnos llevar por nuestra naturaleza humana caída, que es la carne. Y tenemos que aprender a servir a Dios, a andar en obediencia a Dios, pero no como producto de nuestro esfuerzo humano, sino como un resultado de la obra del Espíritu de Dios en nosotros. No se trata de lo que nosotros podemos hacer. Necesitamos ser de los que sirven a Dios en espíritu. Les voy a leer unas palabras de la carta de los Romanos, no están en la pantalla, pero yo les pido que presten atención, esto está en Romanos 8, del 1 en adelante. El apóstol Pablo dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu
es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven en la carne, los que viven según la carne, no pueden agradar a Dios. Es muy fuerte. Es muy fuerte esto que está diciendo la palabra del Señor aquí. Si nosotros procuramos servir a Dios y seguir a Dios con nuestra propia capacidad, vamos a terminar mal, hermanos. Miren, es bastante fácil. Nosotros podemos traer una Biblia, podemos traer nuestra carne al servicio y la podemos poner a nuestra carne a cantar las alabanzas y luego la podemos poner a nuestra carne a escuchar el mensaje. Pero si estás en la carne nunca le vas a agradar a Dios. Es lo que dice allí. Los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Se le agrada a Dios cuando uno renuncia a hacer las cosas a su manera y deja que el Espíritu de Dios obre en uno. Por eso el apóstol Pablo le decía, los que andamos en el camino son los que no ponen su confianza en la carne. No confíes en ti mismo para ser un buen cristiano. Confía en que Dios va a hacer la obra en ti. Necesitamos volver a dedicarle a Dios toda nuestra confianza. Nando leyó hace un ratito que dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que no nos alabemos ni en que somos inteligentes, ni en que somos ricos, ni en que somos poderosos. Tenemos que conocer a Dios. Es el énfasis. En Colosenses 3 dice: ustedes creyeron en Jesús, ustedes resucitaron con Cristo, busquen las cosas de arriba. No se queden solamente con su mirada en las cosas materiales, en las cosas de aquí. El ocuparse de la carne es muerte, dice allí en Romanos 8. Entonces, quiero leerles un poco más en Filipenses para ver el ejemplo de Pablo y cómo él se ponía como ejemplo para que nosotros veamos cómo puede hacer uno para andar en el camino del Señor. Estoy leyendo Filipenses 3 del 4 al 11. Filipenses 3 del 4 al 11 dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pablo nos pone su currículum aquí. Yo podría enorgullecerme, dice. Yo podría intentar agradar a Dios conforme a mis capacidades, pero no lo hago. Sigue diciendo el versículo 7. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos. Entonces Pablo se está poniendo como ejemplo. Yo podría haberme enorgullecido, pero ¿saben qué? Todas las cosas de las que me podría haber enorgullecido, las he dejado de lado.
las tengo por basura, diría él. ¿De qué te puedes enorgullecer tú? Tal vez eres muy hábil en algunas cosas. Tal vez eres inteligente, tal vez tienes una buena posición, tal vez tienes mucho dinero. Si tienes, comparte. No. ¿De qué podemos sentirnos orgullosos? La palabra aquí nos dice que Pablo había renunciado a todo, y a mí me parece un buen ejemplo. Y yo creo que es un ejemplo que nosotros podemos imitar. Tengamos todas esas cosas que parecen tan importantes y tan buenas en nosotros, como si fueran basura. Renunciemos. ¿Se dan cuenta cómo todo esto es un llamado a la humildad al mismo tiempo? Nos está llamando a reconocer que nosotros no podemos alcanzar de ninguna manera la medida de la gloria de Dios, la medida de lo que Dios quisiera de nosotros. ¿Se acuerdan lo que dice Romanos 3:23? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, nosotros no podemos alcanzar por nuestra propia fortaleza la capacidad de agradarle a Dios. Tenemos que aprender a ganar a Cristo, como dice Pablo. No es solamente, tengo las cosas por basura. ¿Por qué? ¿Por qué renuncié a todo? Para ganar a Cristo. Para quedarme con Jesús. Jesús es el tesoro escondido. Jesús es la perla de gran precio. Jesús es aquello que teniéndolo a Él, lo tenemos todo. Y no nos falta nada. Pablo se propone ser hallado en Jesús. ¿Ustedes vieron cuántas veces en el Nuevo Testamento se nos dice la frase en Cristo? No es lo mismo estar en Cristo que estar fuera de Él. Cuando estamos en Cristo es porque todo lo que hacemos, si vamos y venimos, si vamos a la tienda, si limpiamos, si comemos, todo lo que hacemos, lo hacemos en nuestra relación con el Señor. No solo congregarnos, sino cada cosa que hacemos. Tenemos que ser hallados en Él, como el apóstol Pablo dice. Y luego habla de no tener su propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. Hermanos, así tenemos que vivir nosotros. Yo sé que todos nosotros somos buenas personas, gracias a Dios. Me da gusto conocerlos, hermanos. No hay ningún homicida, no hay ningún ladrón de bancos aquí. Somos buena gente. Y hay veces que nosotros pensamos, si nos comparamos con otros, hay otros que hacen mucho mal comparado con nosotros. Pero nuestra justicia no es suficiente para agradar a Dios. Por eso es que necesitamos la justicia de Jesús. Esa justicia que adquirimos por la fe. Cuando creemos en Jesús, nosotros recibimos el concepto que el Padre Dios tiene del Hijo Jesucristo. ¿Se acuerdan de aquella ocasión en la que se escuchó la voz del cielo? Este es mi Hijo amado, decía, en quien tengo complacencia. Si fuéramos a considerarnos nosotros sabemos que por creer en Jesús nosotros somos hijos de Dios. ¿Somos nosotros los hijos amados en los cuales el Padre se complace? Oigan, a veces no. A veces decimos o hacemos cosas que no le complacen al Padre. Pero por haber creído en Jesús, Jesús ocupó el lugar nuestro en la cruz y recibió el fuego de la ira de Dios sobre Él, el castigo por el pecado, y ahora nosotros, Él ocupó nuestro lugar en la cruz, nosotros ocupamos el lugar de su justicia. Y cuando Dios nos ve a nosotros que hemos creído en Jesús, Él ve la justicia de su Hijo. Y sí dice, allí está mi hijo, mi hija, amado, amada, en quien me complazco. Y no se olviden de este valor, hermanos, de conocerlo al Señor. Todos los días Dios nos va a dar oportunidades para conocerle. ¿De qué podemos sentirnos orgullosos? Dice allí en Jeremías, de conocerle y entenderle a Dios. Entonces, todos los días necesitamos volver a acercarnos a Dios para conocer, y para eso tenemos también su palabra. Para eso nosotros nos volvemos a Él en oración.
y tenemos que conocer el poder de su resurrección y tenemos que conocer incluso la participación en sus padecimientos. Pablo se ofrecía a sí mismo como ejemplo de esta manera. Pero fíjense lo que él decía. Filipenses 3, 12 al 16. Dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Pablo dice, yo me puse como ejemplo de cómo he tenido todo por basura con tal de quedarme con Cristo. Pero quiero decirles algo, diría Pablo. Yo todavía no lo alcancé, yo sigo. Prosigo a la meta. Todavía no llegué. ¿Por qué? Porque Pablo estaba en la carne todavía. Mientras estemos en esta vida, nunca vamos a llegar a esa meta de perfección en Cristo Jesús. Vamos a estar en su presencia, sí, totalmente redimidos, totalmente renovados, totalmente transformados. Pero hasta entonces estamos en esta lucha y necesitamos mantener esta perspectiva de humildad. Así que hagamos como Pablo. ¿Qué hacía Pablo? Pablo, olvidando ciertamente lo que queda atrás, prosigue a la meta. Hermanos, cada uno de nosotros estamos en proceso. Necesitamos ser humildes para reconocer que muchas veces nos equivocamos, pero necesitamos fortalecernos y seguir adelante. Fortalecernos y buscar a Dios con todo nuestro corazón y prestar atención para andar en la justicia de Dios y no en la nuestra. La palabra nos ha puesto los malos ejemplos y los buenos ejemplos. Está en nosotros el decidir si vamos a seguir con los malos o si vamos a seguir el buen ejemplo. Si vamos a seguir el buen ejemplo, hermanos, necesitamos renunciar a nuestro propio orgullo. Necesitamos renunciar a nuestra propia manera de hacer las cosas y necesitamos dejar que Dios obre en nosotros. Yo oro a Dios, hermano, que en esta misma semana Dios te sorprenda. Si tú le pides a Dios que obre en ti, tal vez te escuches a ti mismo a decir lo que nunca hubieras dicho en la carne. Tu carne podría reaccionar con odio, con ira, con resentimiento, pero el Espíritu de Dios va a poner en ti amabilidad, va a poner en ti sabiduría, va a poner en ti paciencia, te va a llenar de humildad como Cristo Jesús. Pero depende de que tú te propongas, ya que has creído en Cristo Jesús, que te propongas buscar las cosas de arriba, donde está Cristo Jesús sentado a la diestra del Padre. Así que hagamos esto, hermanos. Busquemos a Dios y dejemos que Él nos transforme a su imagen y que podamos vivir conforme a su voluntad y no la nuestra. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre. Gracias por amarnos tanto, Señor. Gracias por obrar en nuestras vidas y gracias por disponerte a usarnos y a transformarnos, Señor. Señor, tú sabes que muchas veces intentamos hacer las cosas a nuestra manera, incluso tratamos de hacer las cosas bien a nuestra manera y conforme al mundo llegamos a creer que no somos tan malos, que no estamos tan mal, que somos bastante buenas personas. Y Padre, queremos venir delante de ti para renunciar a nuestra manera de hacer las cosas, Señor. No queremos seguir el ejemplo de aquellos que tienen como su propio Dios sus placeres y las cosas materiales,
Señor, queremos renunciar a esa manera de vivir y queremos aprender a seguir los buenos ejemplos, Señor. Queremos, Señor, tener todo lo que nos enorgullece por basura con tal de quedarnos contigo y nuestra relación contigo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a buscarte cada día en tu palabra, que cada día podamos ir a la Biblia en busca de tu sabiduría, en busca de tu enseñanza, en busca de tu consejo. Que cada día, Señor, podamos volvernos a ti en oración, Señor, y que podamos buscarte y en esa presencia tuya podamos ser transformados a tu imagen, Señor. Señor, sigue obrando en nosotros, tú sabes que te necesitamos. Gracias, Padre, que esta palabra que tú nos das hoy pueda rendir un fruto abundante en nuestras vidas. Oramos por nosotros, Señor, por nuestros hogares, por nuestras familias. Señor, que podamos cultivar tu relación, tu presencia en el hogar de cada uno de nosotros. Y que tú, Señor, vengas también a tocar la vida de cada familiar nuestro. Y, Señor, también obra para que al relacionarnos con compañeros de trabajo, con amigos, con personas, que podamos ser luz de tu parte, Señor. Que podamos ser una buena influencia y que podamos guiar a algunos a la salvación. Gracias te damos, Señor. Señor, bendice el tiempo que vamos a compartir ahora en compañerismo y, Señor, que tus hijos podamos alegrarnos y celebrar delante de ti. Gracias, querido Señor. Te amamos y, Señor, bendice no solamente a los que estamos aquí. Tú sabes que hay algunos hermanos que no han llegado. Señor, te pedimos que tú también les bendigas y que obres en ellos y que los animes a buscarte también. Gracias, Padre. Todo lo ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Antes que se me dispersen, recuerden, hermanos, el miércoles a las 6 tenemos nuestro estudio bíblico y domingo a las 9 nuestro estudio bíblico allí abajo y nuestro servicio a las 10:15 en este mismo lugar. Y si pueden, domingo próximo traigan una visita, así también podemos deleitarnos juntos aquí. Que el Señor les bendiga, hermanos. Nos vamos a trasladar en un ratito, este es nuestro tiempo de compañerismo, nos vamos a trasladar allí al fondo donde vamos